fantasmas, nahuales, demonios, brujas, en fin. Estos suelen ser los protagonistas principales de la gran mayoría de los relatos de terror, pero ¿qué pasa cuando el miedo proviene de seres de carne y hueso? Personas como tú o como yo, que funden como verdaderos monstruos y que, en este caso, genuinamente causaron el miedo más grande en las vidas de nuestros protagonistas. ¿Estás listo para escuchar sus historias? Porque si es así, te pido te pongas muy cómodo, que apagues las luces y prestes muchísima atención, pues en esta velada les traigo El festín de niños, 3 relatos de terror real. Una cita siniestra. Hace tiempo conocí a una chica por internet y cuando llevábamos unos 3 meses chateando, le dije que ya era momento de hablar por teléfono, pero ella se negó y únicamente quería que nos comunicáramos por mensaje. La verdad, en aquel momento no entendía por qué, pero respeté su decisión. Recuerdo que en ese entonces pasábamos horas chateando hasta altas horas de la noche y eventualmente, un día ella me dijo que ya era momento de conocernos. Yo estaba muy entusiasmado, emocionado por toda la situación, pero el problema radicaba en que yo me encontraba viviendo en Puebla y ella en Veracruz. Sin embargo, y a pesar de este inconveniente, la chica me mencionó que podríamos vernos en algún punto medio entre las dos ciudades, y fue así que terminé accediendo a este encuentro. El lugar en el que acordamos aquella cita fue en un hotel llamado El Último Descanso, que se encontraba en medio de una carretera, y el horario sería nocturno, ya que ella me había mencionado que salía tarde de su trabajo, y claro, que la emoción de verla hizo que no me importara nada e ignorara el inminente peligro al que me estaba exponiendo. Pero no nos adelantemos. Eran las 7 de la noche y quedamos de vernos a las 9, por lo que, para evitar cualquier inconveniente, yo salí con algunas horas de anticipación. Traté de llamarle para avisarle que ya estaba de camino, pero como siempre, las llamadas solo entraban a buzón. Sin embargo, lo que sí recibí fueron unos mensajes donde ella me confirmaba nuestra cita, pero antes de irme de casa, mi madre vio que agarré el carro y, extrañada, me preguntó hacia dónde me dirigía. Claramente yo tuve que mentirle diciendo que simplemente iría con unos amigos, ya que de haberle contado la realidad, muy probablemente no me habría dejado ir, y así emprendí mi camino por aquella carretera. Llevaba aproximadamente 1 hora de camino y de repente el sueño comenzó a apoderarse de mí. Estaba cabeceando hasta que de pronto una mujer apareció delante de mi carro y la arrollé. Muy impactado bajé del vehículo intentando auxiliar a esta persona, pero comunidad, yo no pude ver nada. Y de hecho, mi carro estaba en perfecto estado y sin ningún rasguño. No puedo explicarles con claridad qué fue exactamente lo que vi, pero en ese momento solo imaginé que quizás por el sueño ya había alucinado todo, siendo de esta forma en la que continué mi camino hasta detenerme en un pequeño establecimiento con intención de tomar un buen café, despertar y continuar con el trayecto. Me paré en el mostrador de este solitario establecimiento, dije buenas noches y finalmente luego de unos minutos salió una anciana, quien me brindó ese café, pero no pudo evitar mirarme con extrañeza. Niño, ¿qué haces a media carretera y a esta hora? A lo que le dije que viajaba para ver una persona, pero al mencionar el nombre del hotel al que me dirigía, esta abuelita me dijo que lo mejor que podía hacer era retirarme y regresar a mi casa. Se nota que no conoces cómo está de peligrosa esta zona. Más te vale que tengas mucho cuidado. Por aquel rumbo han desaparecido muchísimas personas. ¿El por qué? Bueno, eso no lo sé, pero te recomiendo que no intentes averiguarlo. Aquel comentario me dio escalofríos. No entendía de qué hablaba, pero pensando en las palabras de la señora, le mandé un mensaje a mi futura novia, informándole que en 30 minutos aproximadamente llegaría a aquel destino, y ella, aunque tardó en contestarme, me preguntó cómo iba vestido y qué carro estaba manejando. Cuestiones que de primera mano pueden sonar muy sospechosas, pero que para mi yo enamorado de ese entonces pasaron completamente desapercibidas. Al llegar, me estacioné a un costado del hotel, que era un lugar oscuro y descuidado. Vi que había una camioneta estacionada bajo un árbol, cosa bastante normal porque en los hoteles suelen haber varios huéspedes. Sin embargo, al caminar a la entrada, noté a 3 hombres, uno sentado en la parte de enfrente y los otros 2 estaban hasta atrás. Hombres de los que pude sentir sus miradas y que por primera vez en esa noche me hicieron sentir inseguro. Algo me decía que tenía que retirarme, pero mis ganas de conocer a esta chica vencieron a mi sentido común, siendo de esta manera en la que por fin ingresé en el establecimiento. Ya llegué, le escribí. Te veo en la habitación número 3, me contestó. Entonces le insistí que bajara a alcanzarme en aquella recepción, pero ella me dijo que no, y que más bien yo subiera lo más pronto posible, siendo así que me acerqué a la persona encargada,
Y aquí fue la segunda ocasión en la que un terrible temor me recorrió por todo el cuerpo, pues sin decir siquiera una palabra, esta persona me dijo: Vienes a la habitación número 3, ¿verdad? Adelante, súbete. La verás casi al fondo y del lado izquierdo. ¿Cómo fue posible que sin preguntarme este hombre supiera qué habitación buscaba? Y entonces recordé que momentos antes a la chica le había descrito mi ropa y el carro que estaba conduciendo. Y sí, sé que seguramente cualquiera de ustedes que hubiera vivido esta situación habría escapado inmediatamente, corrido en ese mismo instante, pero nuevamente les repito que mi tonto yo enamorado de ese entonces volvió a ignorar su sentido común y continuó caminando y subiendo por aquellas escaleras. Siendo así como llegó el tercer y último momento en el que el miedo se hizo presente en mi cuerpo, y es que, con apenas un poco de visión de ese pasillo, pude percibir que un hombre ingresó al cuarto número 3, y por si esto no fuera ya suficiente, al mismo tiempo, una tierna y suave voz femenina me susurró al oído: Yo no soy la que te espera en esta habitación. Mi corazón latía muy rápido. Supe de inmediato que esto era inevitablemente una trampa y que de seguir avanzando, seguramente me encontraría con mi final. Fue por ello que finalmente ignoré los sentimientos de amor absurdo que sentía y escapé. Bajé diciéndole al encargado que había olvidado mi cartera en el auto y sin levantar mayores sospechas, salí del hotel con la mayor tranquilidad que me fue posible expresar en ese momento. Sin embargo, al subir a mi auto, este no arrancaba y lleno de incertidumbre, pude darme cuenta que todos esos hombres comenzaron a acercarse a mí. Estaban más cerca, cada segundo más cerca, y cuando la desesperación ya estaba llegando a un nivel exorbitante, por fin mi carro encendió, siendo así como escapé. Tiempo después me enteré que por esos rumbos, cierto grupo de individuos creaban cuentas falsas y atraían a sus víctimas hasta ese hotel para posteriormente robarles y ultimarlos. ¿Y saben qué es lo más perturbador? Entre sus víctimas se hallaba la chica con la que yo había estado meses enteros chateando. Quiero imaginar que ellos tomaron sus perfiles y que me hablaron a través de ellos y asimismo que ella fue quien primero intentó evitar que yo llegara atravesándose en medio de la carretera y posteriormente susurrándome sobre aquel peligro, evitando así que yo fuera una víctima más. No estoy seguro de esto último, pero no puedo evitar pensarlo, pues ahora soy consciente de los brutales actos que se llevaron a cabo en ese hotel. El festín de niños. Les voy a contar algo que compartieron conmigo, pero quisiera advertirles que es de esas cosas que cuando las sabes, no puedes dejar de pensar en ellas. Me lo compartió un ex policía ya retirado a quien le decían el Pato. Lo conocí porque me ayudó una vez con un problema de unos terrenos y cierto día, entre cierta plática y con una caguama, él se soltó y me dijo: ¿Tú sabes que hay gente que se come la carne de un niño? Ante esas palabras yo pensé que hablaba de rituales satánicos o cosas por el estilo, pero mirándome fríamente, me replicó: No, a ver, no te estoy hablando de brujería. De hecho, me refiero a gente poderosa de este país. Gente que está dispuesta a pagar por carne humana. Según él, ellos operan como si fueran una empresa, privan de su libertad a los niños y los llevan a ranchos ubicados en zonas muy lejanas, donde los preparan como si fueran una especie de ganado, alimentándolos, engordándolos y manteniéndolos con vida por cierto periodo de tiempo. Después los empacan al vacío, con etiquetas, certificados de sanidad que obviamente son falsos, y los mandan directo a casas de millonarios. He visto las cajas, las facturas e inclusive he olido los congeladores. Explícitamente, él me relató aquella ocasión en la que por accidente llegó a un rancho donde todo olía a líquido vital y en donde habían cuchillos industriales, mesas metálicas y por si aquello no fuera ya bastante perturbador, en la pared una terrible frase se hallaba escrita: Los inocentes alimentan a los elegidos. En el lugar habían juguetes tirados, restos de ropa de niño y lo más terrible que escucharán, una cámara de refrigeración con restos humanos, acomodados como si de reses se tratara. Me dijo además que él intentó denunciar este macabro hallazgo, pero al día siguiente lo citaron sus superiores y le quitaron todo, celular, radio y hasta el expediente, para finalmente amenazarlo y desde ese día fue jubilado a la fuerza. Comunidad, yo quisiera decir que aquí terminó aquella extraña conversación de borrachos. Sin embargo, otro de los señores con los que también estábamos compartiendo copa empezó a aportar al terrible ambiente que ya se sentía, pues nos confesó que había trabajado como personal de limpieza en una casa de las Lomas y que ahí presenció un evento similar,
ya que durante una cena privada en la que habían 12 personas aproximadamente, sirvieron un platillo muy pequeño y extraño, con un aroma dulzón y muy suave que a su vez era bastante profundo. Por curiosidad pregunté de qué animal era esa curiosa carne y uno de los chefs, que era proveniente de Europa, me dijo con una frialdad en verdad escalofriante que aquella era la carne de un niño de 7 meses. Un niño alimentado únicamente con leche materna. Él pensó que todo aquello solamente era una broma macabra, pero cuando vio que en la cocina se hallaba un pequeño brazo, comprendió la gravedad de lo que estaba presenciando. Después de esa cena lo despidieron y una semana más tarde, su departamento se incendió, aunque por milagro él no se encontraba cuando aquel siniestro se presentó. No quisiera sobrepensar todo esto que les comparto, pero antes de irme, quiero decirles que el Pato, aquel colega con el que tomé aquella ocasión, murió meses más tarde. Lo encontraron colgado de un puente con un cartel que decía «Mentiroso». Pero lo que más me heló fueron las últimas palabras que él me mencionó durante aquella noche. Hay gente que piensa que esto no pasa, que son rumores y que nadie los ve, pero ¿sabes por qué no lo ven? Porque esa gente que paga por esta carne también paga por el silencio. Un lobo disfrazado de oveja. Quiero compartirles esta historia que me sucedió durante el año 2009, cuando todavía era repartidor de una franquicia de pizza bastante famosa aquí en México. Me llamo Rolando. En aquel entonces trabajé 3 años en ese lugar y para cuando me sucedió esto, yo apenas tenía 19 años. Ahorraba el dinero para poder pagarme la universidad y por ello trabajaba todo el día e inclusive horas extras, pues a esa edad uno tiene mucha energía y más si tienes metas por cumplir. Una tarde me tocó ir a entregar una pizza a un domicilio de una zona muy adinerada de la ciudad y yo iba emocionado pensando en la propina que tal vez me darían. Y total, que llegando a aquella elegante casa, noté que parecía ser la única que estaba habitada en esa cuadra. Toqué el timbre, pues el lugar tenía un portón eléctrico muy grande que impedía ver hacia el patio frontal y en ese momento salió un señor en bata de dormir, de esas que se ven muy costosas. Se trataba de un hombre de unos 50 años, casi calvo, de tez clara y una nariz muy puntiaguda, quien salió sonriente para tomar la pizza y antes de ingresar a su domicilio me dijo: Si quieres puedes pasar aquí al patio mientras traigo el dinero y tu propina. ¿Te parece? Yo me confié, pues era bastante joven y sin malicia, además de que era ilógico desconfiar de una persona así de elegante y por lo tanto ingresé a aquel patio. Una vez que él ya iba a entrar a su casa, me dijo: ¿No quieres pasar? Te ofrezco algo de tomar, si gustas. Pero yo le dije que no se preocupara. Le agradecí y agregué que tenía que volver lo más rápido posible, ya que de lo contrario existía la posibilidad de que me regañaran. Así que el hombre simplemente fue por el dinero y me lo trajo afuera donde yo lo esperaba. Me dio una muy buena propina, por lo que le agradecí profundamente y antes de partir me preguntó mi nombre. Esta fue mi primera interacción con esta persona. Una interacción algo extraña y quizás demasiado amable, pero que a final de cuentas logró introducir en mí un sentimiento de ambición por la fuerte propina que él me entregó. ¿Y saben qué es lo particular de este caso? Bueno, pues desde aquella noche, este señor casi cada 2 días realizaba llamadas constantes a la pizzería, solicitando sus productos y exigiendo encarecidamente que fuera yo quien entregara sus pedidos. Y sí, sé que de primera mano esto podría parecer anormal, tan extraño que incluso mi jefe me dijo que toda esa situación era demasiado sospechosa, tanto así que él llegó a hacerme este comentario. Oye, ¿no te parece extraño? ¿No será que ese sujeto quiere algo contigo? No sé qué pienses, niño, pero la verdad a mí no me da muy buena espina. Y si te soy muy sincero, creo que lo mejor sería que mandáramos a otro repartidor. Pero como les dije hace unos momentos, yo era demasiado joven e ingenuo, y por la avaricia de esas jugosas propinas no quise ver el claro peligro al que me estaba sometiendo, e ignorando todas las advertencias, yo continué entregando estos pedidos, hecho que perduró cerca de 3 semanas, hasta que lo siguiente sucedió. Esa noche de viernes, nuevamente mis servicios de reparto fueron solicitados por esta persona, y al llegar a su casa, yo abrí la puerta que estaba al lado del portón eléctrico y me metí al patio. Me quedé ahí parado sujetando la pizza y esperando a que el señor saliera, pero pasó un rato y esto nunca pasó. De pronto, esta persona me gritó: Joven, pásele al comedor.
Ahí puede dejar la comida y ahí mismo está el dinero junto con su propina. Me estoy bañando. Hazme el favor y déjala en ese lugar. No les voy a mentir. La verdad sí dudé en ingresar, pues tampoco era tan tonto, y de hecho mi sexto sentido estaba muy alerta. Pero entonces, él volvió a gritar diciéndome que entrara a dejar la comida porque no tardaba en llegar su invitado, y fue así que finalmente me convenció para ingresar. Caminé hasta el comedor para dejar ahí la comida, pero al voltear la mirada y observar más detenidamente, vi que la sala de la casa no tenía muebles y que de hecho el hogar parecía más una propiedad abandonada. Pero sin duda, lo que más me aterró en cuanto lo noté fueron las pilas y pilas de pizza que este sujeto había estado pidiendo durante esas 3 semanas, acumuladas en un rincón y echándose completamente a perder. Esto hizo que notara que esta persona genuinamente tenía algo muy sospechoso, y antes de que pudiera salir de aquella propiedad, un pañuelo se deslizó por mi rostro y unos brazos me sujetaron muy fuertemente. Gracias a Dios, yo fui bendecido con un cuerpo muy grande y bastante corpulento, y por ello fui capaz a base de fuerza bruta de liberarme de esta persona que me sujetaba, y escapé. Sin embargo, antes de arrancar la motocicleta e irme de ahí, percibí al dueño de esa casa desnudo y observándome con unos ojos de un completo depredador. Yo no sé qué me habría hecho de haber conseguido que yo me desmayara, pero creo que no es tan difícil de imaginar. Por último, al llegar a la pizzería, mi jefe inmediatamente se comunicó con las autoridades, pero lamentablemente cuando éstas se presentaron en aquel domicilio, lo encontraron completamente abandonado. Les comparto este terror porque es real y porque a veces, al ser algo inocentes y jóvenes, nos confiamos y por ende, como pudieron escuchar, muchas veces te encuentras con lobos que están disfrazados de ovejas.